Antes de que Tupac se convirtiera en una leyenda, su madrina ya era la persona más buscada de Estados Unidos. Acaba de fallecer en Cuba a los 78 años, pero sus últimas palabras sobre Tupac revelan una verdad sobre su muerte que nadie había podido descifrar. Y tenemos que detener lo que les está pasando a nuestros hijos, ya sabes. Lo que dijo sobre quién mató realmente a Tupac cambiará todo lo que creías saber. La conexión OG que construyó la voz más auténtica del hip hop. 2025 fue el año en que las calles perdieron a otra auténtica. Assata Shakur, la hermana cuyo nombre ha resonado en los barrios y los tribunales durante casi 50 años, falleció en La Habana, Cuba, el 25 de septiembre. Tras 78 años en esta tierra, se fue según sus propios términos, todavía libre, todavía sin doblegarse, todavía la misma revolucionaria que los federales no pudieron doblegar por mucho que lo intentaran. Pero, hablando en serio, esto no se trata solo de la muerte de Assata, se trata de la familia, del legado, del vínculo entre una madrina y su ahijado que dio forma a la voz más auténtica del hip hop. Verán, Assata Shakur no era solo una activista de la que se lee en el mes de la historia negra, era la madrina de Tupac Shakur, su sangre, su gente. Y la conexión entre estas dos figuras legendarias es más profunda que la fosa de las Marianas, más profunda de lo que la mayoría de los gatos del juego jamás comprendieron. Para entenderlo de verdad, tenemos que rebobinar la cinta hasta el principio. Cuando Assata Shakur nació como Joan Deborah Byron el 16 de julio de 1947 en Queens, Nueva York, el mismo barrio que más tarde daría a luz a Nas, 50 Cent y otros innumerables asesinos líricos. La joven Joan no nació en la lucha nació en ella. Sus padres se separaron cuando ella tenía 3 años, en 1950, y la pequeña se encontró yendo y viniendo entre la ciudad de Nueva York y el sur segregacionista de Carolina del Norte, donde el racismo no era solo un concepto abstracto, sino el aire que se respiraba, el agua que se bebía, las botas que pisoteaban tu cuello cada día. El dinero escaseaba, muchísimo. La joven Joan se escapaba constantemente de casa en busca de algo que no sabía nombrar, pero que sabía que necesitaba. Pero todo cambió cuando se mudó con su tía, Evelyn A. Williams, una activista por los derechos civiles en Manhattan, que la puso al día, la ayudó a obtener el GED y, finalmente, a llegar a la universidad. Imagínate esto, una joven negra de 20 y pocos años, asistiendo al Borough of Manhattan Community College y al City College of New York a mediados de la década de 1960, justo cuando el movimiento por los derechos civiles estaba en su apogeo, cuando Malcolm predicaba, cuando los Panteras Negras estaban en auge, cuando todo el país estaba a punto de estallar. Shorty se involucró en protestas para exigir más profesores negros y un programa de estudios afroamericanos, y en 1967 fue arrestada por primera vez durante una sentada en el BMCC. No se trataba solo de activismo, era un despertar, una transformación, una joven hermana que se daba cuenta de que todo lo que le habían enseñado en la escuela era mentira. El sistema educativo le había estado alimentando con mentiras, con una historia edulcorada que omitía toda la verdad sobre cómo este país trataba a sus ciudadanos negros. La disonancia cognitiva era demasiado difícil de manejar. Así que Joan Deborah Byron se despojó de ese nombre de esclava y se convirtió en Assata Olugbala Shakur, la que lucha por el pueblo y la agradecida. Eso es algo muy poderoso, ponerte un nombre que refleje tu propósito, tu misión, toda tu razón de ser. En 1970, cuando aún estaba en la universidad, Assata se unió a la sección de Nueva York del partido Pantera Negra, atraída por ese programa de 10 puntos que no se andaba con tonterías. Los Panteras no solo hablaban, sino que actuaban, implementando programas reales en los barrios. Hablamos de desayunos gratuitos para los más pequeños, clínicas de salud comunitarias, programas educativos, todo eso. Assata se mudó a Oakland, la sede del BPP donde todo comenzó, para organizar protestas y educar a la gente, y luego regresó para dirigir la sección de Harlem. En Harlem, coordinó programas que alimentaban a miles de niños y proporcionaban atención médica a personas que no podían pagarla. No se trataba solo de maniobras políticas para las cámaras, sino de acciones reales que llenaban los estómagos hambrientos, curaban los cuerpos enfermos y llenaban las mentes vacías de conocimiento. Era un trabajo sobre el terreno que realmente cambiaba vidas en el barrio. Pero no todo era amor en los Panteras. Assata empezó a fijarse en todas las tonterías machistas de los hermanos y su falta de conocimiento sobre la historia afroamericana, lo que empezó a hacerla sentir de cierta manera. Y entonces, toda la organización empezó a tener problemas internos, como cuando tu grupo de rap favorito se separa por diferencias creativas, pero con mucho más en juego. Bueno, yo lo veo como un ataque, en realidad,
una especie de ataque encubierto y furtivo contra Cuba. Creo que todos los gobiernos, en la memoria reciente, han querido destruir al pueblo cubano, en realidad, y su insistencia en su libertad y su dignidad. Y creo que esta es una forma de decir que, ya sabes, hay una terrorista allí, y tenemos derecho a entrar y capturarla. Por lo tanto, esto podría provocar una gran pelea entre estos países, que nunca han tenido paz en toda mi vida. En febrero de 1971, la mierda salpicó cuando Eldridge Cleaver criticó públicamente a Huey Newton en televisión, lo que provocó que Cleaver fuera expulsado y una loca represalia que dejó 4 miembros muertos. Cientos de panteras se marcharon después de eso. Y ya sabes que el FBI estaba agitando las cosas a través del COINTELPRO, escribiendo cartas falsas para crear conflictos entre los hermanos. De todo ese caos surgió el Ejército de Liberación Negra, básicamente el primo más joven y salvaje de los Panteras, formado por tipos de la costa este que estaban cansados de portarse bien y querían llevarlo directamente a las calles. Se inspiraron en los guerrilleros de Vietnam y Argelia, estudiando esas tácticas revolucionarias reales. Asata se unió al ELN en 1971 después de dejar los Panteras, lista para llevar la lucha al siguiente nivel. Mientras todo esto sucedía, otra pieza crucial del rompecabezas estaba encajando. El 16 de junio de 1971, en East Harlem, nació un niño llamado Lesane Parrish Crooks. Pero no era un bebé cualquiera. Era el hijo de Afeni Shakur, una destacada pantera negra que fue absuelta en el juicio Panther 21 mientras estaba embarazada de él. Así es. Su mamá ganó el caso mientras lo llevaba en su vientre. Eso sí que es ser una auténtica OG. Y aquí es donde el árbol genealógico se pone realmente interesante. Afeni se casó con Mutulu Shakur en 1975, y Mutulu no era un tipo cualquiera. Era el hermano de Asata, un médico y acupunturista que trataba a adictos en Harlem, también muy involucrado en el BLA. Este matrimonio convirtió a Asata en la tía política y madrina del joven Tupac, un papel que iba mucho más allá de simplemente aparecer en los cumpleaños con juguetes. El bebé, que comenzó como Lesane Parrish Crooks, pasó a llamarse Tupac Amaru Shakur, en honor al revolucionario inca Tupac Amaru II. Ese nombre era toda una profecía, una carga, una tarjeta de presentación. No le pones a tu hijo el nombre de un revolucionario y esperas que se convierta en contable, ¿me entiendes? Al crecer, el joven Tupac estuvo rodeado de historias de soldados panteras y persecución gubernamental. En una entrevista de 1991 con David D., Pac dijo sin rodeos: Mutulu Shakur es mi padrastro. Asata Shakur es mi tía. ¿Entiendes lo que digo? Vengo de una familia muy rica de panteras y revolucionarios puros y duros. No era alardear, era exponer hechos, reconocer su linaje, reivindicar su herencia. De pequeño, Tupac escribía poesía para los panteras encarcelados, obras que reflejaban todo el dolor y la injusticia que veía a su alrededor. Su exposición a la política revolucionaria no era académica, era una experiencia vivida, era la conversación en la mesa familiar, era el aire que respiraba. Pero el destino tenía planes crueles para esta familia revolucionaria. El 2 de mayo de 1973, Asata y 2 miembros del BLA fueron detenidos en la autopista de Nueva Jersey por llevar una luz trasera rota. Lo que sucedió a continuación se convirtió en uno de los incidentes más controvertidos de la historia legal estadounidense. Un tiroteo que dejó muerto al agente Werner Forster, a uno de los compañeros de Asata y a la propia Asata gravemente herida. Me encarcelaron. Me dispararon con las manos en alto. Me acusaron de una gran variedad de delitos, de los cuales, a excepción del asesinato de un policía estatal de Nueva Jersey, fui absuelta. Fui juzgada por el asesinato de un policía estatal de Nueva Jersey por un jurado compuesto exclusivamente por blancos en un condado muy prejuicioso, donde alrededor del 70% de los encuestados ya creían que era culpable. Asata mantuvo que le dispararon con las manos en alto y que nunca tocó un arma, y las pruebas la respaldaban. No había residuos de pólvora en sus manos, y los expertos médicos testificaron que su daño nervioso le impedía disparar. Pero en 1977, un jurado compuesto exclusivamente por blancos la condenó de todos modos por asesinato en primer grado, imponiéndole cadena perpetua más 26 a 33 años. Eso es lo que se conoce como linchamiento legal en el barrio. La fuga que la convirtió en leyenda y las palabras que lo cambiaron todo. Luego llegó el 2 de noviembre de 1979, la noche en que Asata Shakur se convirtió en una auténtica leyenda en las calles. Esto no era un guión de película, era una situación de la vida real digna de una película de acción.
3 soldados armados se presentaron en el centro penitenciario para mujeres de Clinton, haciéndose pasar por visitantes, utilizando identificaciones falsas, como si estuvieran allí para una visita social. Pero venían preparados para la guerra. Estos tipos, vinculados al BLA y a la organización comunista 19 de mayo, sacaron pistolas del calibre 45 y, según se informa, un cartucho de dinamita, tomaron como rehenes a 2 guardias y ejecutaron toda la operación con total fluidez. Nadie resultó herido mientras se apoderaban de una camioneta de la prisión, la conducían por un campo como si estuvieran en Grand Theft Auto, y se cambiaban a 2 coches de huida que esperaban en un estacionamiento cercano. Toda la operación fue financiada con $105,000 que robaron en una tienda Bambergers en Paramus, Nueva Jersey. Así es como se financia la verdadera guerra de guerrillas. Hay que conseguir el dinero para financiar la revolución de alguna manera. Y así, Assata Shakur desapareció en la clandestinidad como un fantasma, convirtiéndose en una leyenda viva, un símbolo de que el sistema no podía retenerla ni siquiera con todo su poder. Para el joven Tupac, que solo tenía 8 años cuando ocurrió todo esto, su madrina se convirtió en algo más que un ser humano. Se convirtió en un mito, en la prueba de que se podía vencer al sistema si se era lo suficientemente inteligente, valiente y comprometido. Mutulu Shakur acabó siendo detenido en 1986 por robo a mano armada y por ayudar a Assata a escapar, cumpliendo condena hasta 2022, antes de fallecer en 2023. Toda la familia pagó el precio de esa vida revolucionaria. Assata permaneció oculta en Pittsburgh durante casi un año. Luego se trasladó a las Bahamas antes de aterrizar finalmente en Cuba en 1984. Fidel Castro le concedió asilo, calificándola de víctima de persecución política, una decisión que la convirtió en una pieza permanente en el juego de ajedrez entre Estados Unidos y Cuba. Tupac tenía unos 13 años cuando Assata llegó a Cuba, y aunque no se documentaron visitas debido a las restricciones de viaje de Estados Unidos y a su condición de fugitiva, esa conexión espiritual se mantuvo fuerte. Afeni mantuvo vivo el nombre de Assata en su hogar, y Tupac absorbió su historia como si fuera una escritura sagrada. Entonces Tupac empezó a rapear, y su música no era solo entretenimiento, era un testimonio, una profecía, la verdad envuelta en ritmo. En su álbum debut, 2 Apocalypse Now, de 1991, concretamente en Words of Wisdom, Pac gritó el nombre de Assata en el outro, declarando: New African Panthers, la pesadilla de Estados Unidos; Mutulu Shakur, la pesadilla de Estados Unidos; Jerónimo Pratt, la pesadilla de Estados Unidos; Assata Shakur, la pesadilla de Estados Unidos. No era nada sutil. Pac estaba reivindicando públicamente su linaje, dando a conocer al mundo de dónde venía, quién lo había criado, qué valores tenía. La canción trataba sobre la unidad y la resistencia negras, con Assata situada junto a leyendas como Huey Newton y Malcolm X. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pensaba realmente Assata de Tupac? Esta es la parte que debería impactar de forma diferente a todos los que dicen conocer realmente la historia de Pac. Debido a su situación de exilio, las declaraciones públicas de Assata sobre Tupac son muy escasas y suelen filtrarse a través de activistas o republicarse en medios clandestinos. Sin embargo, los investigadores encontraron una fuente primaria que lo cambia todo. Una entrevista realizada después de 1996 por Chinganji Akinyela, de la New African People's Organization, republicada en medios activistas, en la que Assata se refirió directamente a la vida de Tupac, su música y su muerte. En esta entrevista, Assata soltó unas palabras muy sinceras que todo fanático del hip hop necesita escuchar. Dijo, y hay que dejar que estas palabras calen hondo: me encanta su música, incluso cuando no estoy de acuerdo con lo que dice o con las premisas en las que se basa. Era capaz de tocar cosas muy profundas, que la mayoría de la gente ni siquiera reconoce, y mucho menos tiene la capacidad de expresar. Reflexionemos sobre ello. Una revolucionaria que lo sacrificó todo, su libertad, su país, la posibilidad de ver a su familia, reconocía que, aunque no estaba de acuerdo con el mensaje de Pac, reconocía su genio. Lo calificó de genio, con un talento inmenso, alguien capaz de poner palabras al dolor que la gente ni siquiera sabía que sentía. Pero Assata también fue sincera sobre las contradicciones. Se refirió a lo que ella llamó esa conciencia contradictoria que impregna la obra de Tupac, sus raíces revolucionarias en conflicto con el gangsta rap, la tensión entre el empoderamiento y la glorificación de la violencia, entre la conciencia y el materialismo. Esa era Assata Shakur, y eso es The Eyes of the Rainbow. Alice Walker, después del tiroteo en la carretera en el que Assata Shakur resultó gravemente herida, fue juzgada y condenada por un delito que ella dice no haber cometido,
escapó de la cárcel y obtuvo asilo político en Cuba, donde ha vivido durante décadas. ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido recientemente, de que la hayan añadido a la lista de terroristas? Bueno, yo lo veo como un ataque, en realidad, una especie de ataque encubierto y solapado contra Cuba. Creo que todos los gobiernos, en la memoria reciente, han querido destruir al pueblo cubano, en realidad, y su insistencia en su libertad y su dignidad. Comparó esto con figuras anteriores como Wayne Newton y Eldridge Cleaver, diciendo: «Esa conciencia contradictoria de la que hablas está por todas partes. Por desgracia, no es nada nuevo. La máquina de destruir mentes trabaja horas extras, haciéndonos ansiar el poder y el dinero en lugar de la justicia». Luego vinieron las palabras que deberían perseguir a todos los que amaban a Tupac. La verdad que hay que escuchar. Tupac era una excepción. Solo tenía 25 años cuando murió, y una de las cosas que me entristece es que no había una comunidad fuerte de revolucionarios africanos que lo protegiera y lo ayudara a educarse. Los que lo amaban hicieron todo lo que pudieron, pero competían con influencias muy poderosas, seductoras y negativas. Oye, vuelve a leer eso. Assata no solo lamentaba la muerte de Pac, sino que criticaba a toda la comunidad, incluido el movimiento revolucionario que debería haberlo protegido. Decía que, aunque su gente lo intentó, no pudieron competir con todas las fuerzas negativas que lo empujaban hacia la destrucción. Eso es poderoso. Eso es real. Esa es la verdad que duele. El 7 de septiembre de 1996, todo se derrumbó. Tupac asistió a la pelea entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el MGM Grand de Las Vegas con Suge Knight y todo el equipo de Death Row. Después de la pelea, alrededor de las 8:45 de la noche, vieron a Orlando Anderson, un miembro de los Southside Crip, en el vestíbulo del MGM. Pac y su gente se abalanzaron sobre él y todo quedó grabado por las cámaras. Unas horas más tarde, a las 11:15 de la noche, en East Flamingo Road y Cobalt Lane, un Cadillac blanco se detuvo junto al BMW de Suge y alguien en el asiento trasero disparó con una Glock calibre 40, alcanzando a Tupac 4 veces. 2 en el pecho, una en el brazo y otra en el muslo. Suge recibió algunos fragmentos y condujo hasta un lugar seguro, y los paramédicos los llevaron rápidamente al University Medical Center. Tupac fue sometido a 3 cirugías, incluida la extirpación de su pulmón derecho. Estaba sedado y conectado a un respirador artificial. Su cuerpo libraba una batalla que no podía ganar. El 13 de septiembre, a las 4:03 de la tarde, Tupac Amaru Shakur murió por insuficiencia respiratoria y paro cardíaco. Tenía 25 años. Se fue demasiado pronto. El legado que nunca morirá. Cuando Assata se enteró de la muerte de Tupac, no solo lloró, sino que lo analizó como solo alguien que ha sobrevivido a décadas de persecución gubernamental podría hacerlo. En esa entrevista crucial, reveló información sobre las circunstancias que rodearon su asesinato que todo el mundo debería conocer. Es una posibilidad clara, dijo cuando se le preguntó si tácticas gubernamentales como COINTELPRO habían tenido a Tupac en el punto de mira. Divide y vencerás es lo que mejor sabe hacer el FBI. Así que sí, creo que el gobierno fomentó estas luchas internas, y no me sorprendería descubrir que le tendieron una trampa a Tupac más de una vez. Lo relacionó directamente con su música. Creo que la naturaleza política de algunas de sus canciones, sin tener información privilegiada, simplemente supongo que es blanco del gobierno debido a la naturaleza política de su trabajo. Ahora bien, Assata no iba a convertirse en una teórica de la conspiración. Era demasiado inteligente para eso, pero sus especulaciones coincidían con hechos documentados. El COINTELPRO había atacado sistemáticamente a activistas negros mediante vigilancia, infiltración, acusaciones falsas y provocaciones directas. ¿Por qué iba a ser diferente para un joven negro con millones de seguidores que, literalmente, llevaba el nombre de un revolucionario y descendía de los Panteras Negras? Pero la parte más real de la reflexión de Assata no se refería a las conspiraciones del gobierno, sino a la responsabilidad de la comunidad. Dijo que teníamos que aprender de la tragedia. No hay nada que podamos hacer para traer de vuelta a Tupac, pero podemos aprender de su muerte. Tenemos que trabajar para crear un mundo en el que los Tupacs del mundo puedan crecer y amar sin temor a que algún tonto con una Glock les vuele los sesos. Y cuando la gente seguía preguntando por esas teorías de que Pac fingió su muerte, teorías que siguen apareciendo en las redes sociales cada septiembre, Assata las descartó como tonterías, diciendo que teníamos que centrarnos en la realidad en lugar de en la fantasía. Posteriormente fui condenada. Me sentenciaron a cadena perpetua más 30 años de prisión. Más 30 años porque no me levanté ante el juez. Pasé 6 años y medio en prisión. 2 de esos 6 años y medio
Los pasé en régimen de aislamiento en prisiones para hombres, lo cual era contrario a la ley de Nueva Jersey, pero, sin embargo, allí fue donde me enviaron, y allí es donde pasé 2 años. Los paralelismos entre las vidas de Assata y Tupac son casi demasiado perfectos. Ambos se enfrentaron a una vigilancia y persecución constantes. Ambos fueron acusados de cargos por motivos políticos. Ambos se convirtieron en símbolos de resistencia más grandes que la vida. Y ambos terminaron en algún momento en las listas de los más buscados por el FBI. El 2 de mayo de 2013, exactamente 40 años después del tiroteo en la autopista de Nueva Jersey, el FBI añadió a Assata a su lista de terroristas más buscados, convirtiéndola en la primera mujer en aparecer en ella. La recompensa ascendió a $2 millones, repartidos entre el FBI y Nueva Jersey. La decisión desató una gran controversia, y el Centro para los Derechos Constitucionales la calificó de intento cínico de inflamar la opinión pública, relacionándola con el legado del COINTELPRO. Los críticos dijeron que poner la etiqueta de terrorista a un caso de hace 40 años era solo teatro político para presionar a Cuba. Pero Assata se quedó en Cuba, protegida por un gobierno que se negó a extraditarla, a pesar de décadas de presión por parte de Estados Unidos. En Cuba, trabajó como editora de inglés para Radio Habana y se convirtió en un símbolo de la resistencia, influyendo no solo en el hip hop, sino en todo el movimiento por la justicia racial, incluyendo Black Lives Matter y grupos que llevan su nombre, como Assata's Daughters. Su influencia en el hip hop fue mucho más allá de Tupac. Common creó A Song for Assata en 2000, contando toda su historia sobre un ritmo soul, con su voz sampleada en él. Public Enemy la mencionó como Chesimard en Rebel Without a Pose en 1988. The Roots la mencionó en Section en 1996, y Saul Williams la incluyó entre los activistas en Coded Language en 2001. Incluso Jay-Z sampleó su voz. El alcance fue increíble. Assata se había convertido en una especie de santa patrona del rap consciente, un recordatorio de que el hip hop podía ser algo más que música para fiestas, que podía ser una revolución envuelta en ritmos y rimas. Ahora es cuando las cosas dan un giro inesperado. En septiembre de 2023, casi 27 años después del asesinato de Tupac, la policía de Las Vegas finalmente arrestó a Duane "Keef" D. Davis, acusándolo de asesinato en primer grado por supuestamente orquestar el atentado que acabó con la vida de Pac. Davis básicamente se delató a sí mismo a través de sus memorias de 2019, Compton Street Legend, y varias entrevistas en las que admitió haber estado en el Cadillac blanco y haber proporcionado el arma. Pero aquí está el giro. En esas mismas declaraciones, Davis afirmó que Sean "Diddy" Combs había ofrecido $1 millón por acabar con Tupac y Suge Knight. Gene Deal, antiguo guardaespaldas de Diddy, ha estado diciendo a los federales que sigan el papeleo, refiriéndose específicamente a un cheque de $1 millón que dice haber visto, lo que podría vincular a Diddy con el asesinato. Diddy lo ha negado todo, calificándolo de más que ridículo y completamente falso, y la policía de Las Vegas ha dicho que nunca ha sido sospechoso. La familia de Tupac contrató al abogado Alex Spiro en octubre de 2024 para investigar las posibles conexiones de Diddy, y el juicio de Keef D. está previsto para febrero de 2026. El caso sigue desarrollándose, y es posible que pronto se revelen verdades que han permanecido ocultas durante 3 décadas. Echo de menos, en términos reales, echo de menos la cultura afroamericana. Echo de menos a mis amigos, a mi familia, y eso es muy real, y es una especie de vacío en mi vida. Pero, por otro lado, adaptarme a Cuba, aunque no ha sido fácil, he tenido que aprender otro idioma, y, ya sabes, pasas los primeros 3 o 4 años aprendiendo otro idioma, sintiéndote como un idiota, porque realmente no puedes comunicarte, y te comunicas a un nivel tan bajo que la gente dice que se sienten como idiotas, porque tu conversación es un poco idiota al principio. Mientras tanto, en Cuba, Assata vivió sus últimos años en paz. En entrevistas desde el exilio, describió Cuba como la primera vez que había vivido en una sociedad en paz, donde por fin podía relajarse y darse cuenta del efecto devastador que habían tenido para mí esos 30 y tantos años de crecer y vivir en una sociedad que me era totalmente hostil como ser humano. Es la primera vez que me gusta un presidente. Es la primera vez que escucho con atención los discursos políticos. Es la primera vez que vivo en una sociedad que está en paz consigo misma. Me refiero a que me siento libre para caminar por la calle, porque soy rara. Por ejemplo, si estoy escribiendo a las 3 de la tarde, me entran ganas de dar un paseo, y aquí puedo hacerlo. Habló de cómo finalmente conectó con su hija, que nació mientras Assata estaba encarcelada, y de cómo formaron una relación muy estrecha en el entorno favorable de Cuba.
enseñó, escribió, estudió e incluso obtuvo una maestría en ciencias sociales. Pero nunca dejó de ser esa revolucionaria. En sus entrevistas, Assata siguió denunciando la injusticia sistémica con el mismo fervor que tenía cuando era una joven pantera. Habló sobre el racismo, el imperialismo y la necesidad de sanación en las comunidades oprimidas, siempre conectando la lucha personal con el panorama más amplio del poder y la opresión. Así que creo que tenemos que educarnos y prepararnos para luchar contra un sistema represivo, un sistema opresivo y un sistema que aplasta al ser humano hasta el punto de que la gente ni siquiera recuerda cómo dar un paseo, cómo decir buenos días, cómo sonreírse unos a otros. Tenemos que recuperar este planeta de las bestias que lo controlan en este momento. Cuando Assata Shakur falleció el 25 de septiembre de 2025, llegaron homenajes de todos los rincones del mundo. Grupos como Black Lives Matter y el Sindicato de Maestros de Chicago la honraron como una luchadora revolucionaria, mientras que el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, calificó esos homenajes de vergonzosos. La división era de esperar. Siempre había estado ahí y siempre estaría ahí cuando se trataba de figuras que desafiaban el poder de forma tan absoluta. Pero lo que realmente importa no es lo que los políticos o los directores del FBI pensaban de Assata Shakur. Lo que importa es lo que ella representaba, por lo que luchó y el legado que dejó en las calles. Ese legado perdura con fuerza en las palabras y la música de su ahijado, Tupac Shakur. Cada vez que alguien reproduce Words of Wisdom y escucha a Pac declarar Assata Shakur, la pesadilla de Estados Unidos, no solo está escuchando un nombre, sino una proclamación de linaje, una negativa a olvidar, una promesa de continuar la lucha. Comparemos a Assata, que encontró la paz en el exilio, con Tupac, que murió sin confiar en nadie, rodeado de guardaespaldas y enemigos reales e imaginarios, atrapado en el fuego cruzado de disputas que él no había iniciado, pero de las que no podía escapar. El contraste es devastador. Assata vivió hasta los 78 años. Tupac murió a los 25. Assata escapó de la trampa. Tupac fue consumido por ella. Y sin embargo, esto es crucial, Assata nunca afirmó ser mejor que Tupac. En cambio, dijo que el sistema le falló, que necesitaba protección y orientación que no tuvo, que la atracción de las calles y la industria musical era demasiado fuerte incluso para alguien con su linaje revolucionario como para resistirse solo. Esto es lo que cambia por completo nuestra forma de entender la historia de Pac. No se trata de un fracaso moral o una debilidad personal. Se trata de lo que ocurre cuando naces en una guerra que comenzó antes de que tú nacieras, cuando te ponen el nombre de un mártir revolucionario, cuando tu madrina es una fugitiva buscada, cuando el lenguaje amoroso de tu familia es el sacrificio y la lucha. En sus reflexiones sobre la raza y la revolución, Assata afirmó: mientras exista el imperialismo, habrá racismo. No era pesimismo, era análisis, y se aplica directamente a la comprensión de lo que mató a Tupac. No fue solo la violencia de las pandillas o la rivalidad entre el este y el oeste. Fue la violencia del imperialismo, actuando a través de individuos a los que se les había negado sistemáticamente otras opciones, otras salidas, otras formas de existir. El mismo sistema que juzgó a Assata con un jurado compuesto exclusivamente por blancos, que le disparó con las manos en alto, que la expulsó del país. Ese mismo sistema creó las condiciones para que Tupac pudiera ser asesinado a sangre fría en una calle de Las Vegas. Tácticas diferentes, misma guerra. La autobiografía de Assata termina con ella en Cuba y escribe sobre cómo encontró la paz que nunca experimentó en Estados Unidos, pero nunca olvidó de dónde venía, nunca dejó de luchar, nunca dejó de enseñar. Su legado vivió a través de la música de Tupac, a través de todos los raperos conscientes que vinieron después, a través de todos los activistas que citaron sus palabras, a través de todos los movimientos que se inspiraron en su negativa a dejarse quebrantar. La lección final de las últimas palabras de Assata sobre Tupac no tiene que ver con teorías conspirativas o complots gubernamentales, aunque estos puedan ser reales. La última lección es más simple y más real. El genio no es suficiente, el talento no es suficiente, las buenas intenciones no son suficientes. Lo que se necesita es comunidad, protección, orientación, amor y espacio para crecer. Lo que se necesita es lo que Tupac no tuvo, lo que Assata reconoció que él no tenía solo cuando ya era demasiado tarde. En una de sus últimas declaraciones públicas sobre la creación de movimientos, Assata dijo: «Tenemos que trabajar para crear un mundo en el que los Tupacs del mundo puedan crecer y amar sin temor a que algún tonto con una Glock les vuele los sesos». No se trataba solo de Tupac, sino de todos los jóvenes negros, todos los niños con talento de los barrios marginales, todos los revolucionarios en potencia, cuya luz se apaga antes de que puedan brillar plenamente.
Haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más videos como este.